Con la buena tarde-noche a todos los asistentes a esta jornada de hoy, 29 de abril, lunes 29 de abril de 2004. Vamos a trabajar un ejercicio académico de análisis y de información acerca de aspectos fundamentales como son la diplomacia, la geopolítica y el poder nacional, visto de manera integral para negociar con fortaleza estructural en el entorno internacional. Como nos ha quedado claro ya en una gran cantidad de conversatorios que llevamos 4 años haciendo, en esta fundación podría decirse todo un posgrado, una maestría en temas de geopolítica y de estrategia. Son palabras que usualmente muchas personas de manera irresponsable las utilizan en los medios de comunicación y en las conversaciones, inclusive en la parte académica, sin saber ni qué es diplomacia, ni qué es geopolítica, ni qué es estrategia, pero las utilizan. Entonces hoy trataremos de romper ese mito, de llegar a la nuez del asunto y de tener claridad estructural para que nos demos cuenta en qué lugar estamos como colombianos, como Estado, como nación, como conjunto social que pretendemos ser para formar una cultura colombiana, una colombianidad. Aquí nos vamos a dar cuenta hoy sobre los conceptos, realmente dónde andamos. Y al final tendremos dos preguntas para resolver sobre lo visto, no sobre especulaciones, sino sobre lo visto. Y les pedimos una vez más 2 minutos, no discursos, porque últimamente ha habido la tendencia a alargarnos y echar discursos 20 julieros. Vamos a entonces a proceder a entrar en el tema. Quitemos aquí esto para que nos deje ver mejor. Hablemos de cuál es el objetivo de la diplomacia. Diplomacia viene de una palabra francesa que la asociaron con diploma, y era que quien iba a representar a un soberano llevaba un diploma. Y entonces luego los sajones, que han sido muy hábiles en las construcciones académicas, le dieron al diplomat y se fue quedando. Y entonces ya quienes llevaban el diplomat, entonces diplomática. Y así nació la diplomacia como palabra, porque ha existido desde que el hombre es hombre y se organizó por ser humano, se organizó por grupos sociales, pues comenzó a interactuar y a enviar sus delegados a negociar, a tratar aspectos fundamentales, a coordinar o lo que fuera con otras agrupaciones, a comerciar. Entonces la diplomacia viene desde tiempos A y eso es muy largo, pero no vamos a dar una clase de historia de la diplomacia, ni mucho menos. Vamos a entrar en materia, entendiendo que es como una interacción que hay entre entes socialmente organizados. Entonces, el objetivo de la diplomacia es muy claro, aquí lo tenemos clarito y comencemos a pensar ahí nomás con esa definición. Representar y velar por los intereses de un Estado y de su nación en relación con otro Estado u organismo internacional. Ese es el objetivo de todo funcionario diplomático. La primera reflexión que nos debemos formar aquí es realmente nuestros diplomáticos, que nos han representado ya a lo largo de 200 años en distintos escenarios internacionales, habrán ido a velar por nuestros intereses, los del Estado y los de nuestra nación, en relación con los otros estados u organismos internacionales? ¿O será que ha sido cíclica la repetidera de la señora canciller Olin, que hablaba para pensar si era que cumplía el segundo verbo, cuando sin que se hubiera producido el fallo de la Haya dijo que generalmente los fallos de la Haya eran salomónicos, como quien dice, decidan ya que
nosotros aquí aceptamos lo que sea. O cuando don Lino de Pombo, que fue uno de nuestros primeros diplomáticos, entre otras cosas fue disque oficial de ingenieros militares, porque era experto en geografía y levantamientos topográficos, fue a Venezuela a negociar con el señor Rafael Michelena los límites de Colombia y Venezuela, y lo único que tenía que hacer era firmar un documento aplicando el utis possidetis iuri, que significa que tenían validez completamente las fronteras que se han trazado cuando la corona española había dividido el continente y que esos eran los límites entre la Nueva Granada y Venezuela, o la Capitanía General de Venezuela. Cuando se crean las dos repúblicas, pues lo único que tenía que firmar el señor Lino de Pombo era que se ratificaban esos límites. Pues no, él le permitió que se vulnerara la integridad territorial colombiana y finalmente Venezuela salió ganando. Y además tienen unas ambiciones extra legales con su constitución del 99, que la hizo Hugo Chávez, en la cual dicen que parte de la Guajira colombiana y de Arauca es territorio venezolano. Eso está escrito en la constitución venezolana. Entonces, con esos dos ejemplos, sin mencionar el que en una borrachera firmó una nota personal diciéndole a Venezuela que los monjes eran territorio venezolano y era tatarabuelo de la, tío bisabuelo, ¿no?, de la señora canciller Holguín, porque por extraña circunstancia la Cancillería ha pertenecido a esa logia, a la logia Holguín Mayarín, y han estado ahí presentes. Entonces nos queda aquí, en esta definición y con esos tres hechos que hemos mencionado, si realmente nuestros diplomáticos y nuestra Cancillería se ha enfocado en defender los intereses del Estado colombiano, de la nación colombiana, en relación con otros estados y con otros organismos internacionales. Luego vemos otro aspecto esencial de la diplomacia. ¿Cuáles son las funciones generales o sobre las cuales deben gravitar los diplomáticos? Y no es una larga lista de mercado, y son tres que abarcan todos sus campos de acción. Número uno, generar información fidedigna. ¿De quién? Pues del país al que representan hacia el representado y del representado hacia el país. Y aquí hacemos un paréntesis. Se debe interpretar, y ya veremos más adelante cuál es la definición de eso, que todo funcionario diplomático, o sea, tanto el cónsul, el embajador, el agregado comercial, el agregado cultural, el secretario, el agregado militar, el agregado naval, el policial, deben ser agentes de inteligencia estratégica. ¿Y cuál es la función de ellos? Pues determinar dónde se afectarían los intereses sustanciales del Estado colombiano en el país donde ellos están representando y pasar una información fidedigna, una información clara. Desafortunadamente eso no existe, eso no existe. Y uno se pone a mirar, por ejemplo, cuando el señor Santos puso de embajador en Venezuela a Luis Eladio Pérez, ¿qué información fidedigna de allá para acá saldría acerca de la relación de la narcodictadura de Maduro y de Chávez con las FARC y el ELN y otros grupos? O cuando estaba Lula da Silva y que mandaban todos esos politiqueros allá a Brasil, o ahora, que peor que este señor Petro. ¿Será que la información que envían es fidedigna? O como son de los mismos, se tapan con la misma cobija. Segundo, debe minimizar fricciones potenciales. Es obvio. Así como se habla del buen vecino en el barrio, hay que pensar en el buen vecino en todos los países, minimizar las fricciones. Pero eso no significa debilidad, ¿no? Los romanos enseñaron, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y en tercera medida, debe fomentar relaciones amistosas entre estados soberanos. Estas relaciones amistosas, en, en los términos de diplomacia, no son de asistir a todos los cócteles, ¿no?
Es lo único que saben hacer. No son de conseguirles prebendas a los amiguetes que hacen allá para cuando vengan a Colombia. No, esas relaciones amistosas se refieren es a aspectos culturales, aspectos científicos, aspectos tecnológicos, a aspectos turísticos y a intercambios comerciales, tratados de libre comercio. Pero aquí tenemos dos ministerios dedicados a eso, el de Relaciones Exteriores y el de Comercio Exterior. Y cuando sacamos aquí en otros conversatorios las ayudas de los ingresos por dólares que tiene Colombia por la exportación de sus productos, sus bienes y servicios son muy pobres y dependemos casi que de Estados Unidos. Entonces uno se pregunta, esa función general de fomentar las relaciones amistosas en el contexto de la diplomacia, ¿las están cumpliendo nuestros embajadores y cónsules? Porque ellos interpretan por amistoso ser amigo personal del cónsul y del embajador y el canciller de allá, y ojalá que el presidente los invite, y que tienen facilidad de hacer lobby con unos congresistas en Washington. Eso no es ninguna amistad entre los dos pueblos, es una amistad personal entre el embajador y Vaya, los de puede estar allá. con copia oculta. Cierre el micrófono, Eduardo Patiño. Ah, qué pena, coronel. Ya lo sé. Eh, entonces tenemos que son tres funciones muy claras y cuando se habla de amistosas es amistad entre los pueblos, que haya sinergia permanente, que fluya el intercambio en todos los sentidos y que la información sea fidedigna, es que el gobierno colombiano, en este caso específico, reciba información exacta de qué ocurre en esos países. Por eso se dice que una embajada, antes que una representación diplomática, es una entidad de inteligencia estratégica. Luego pasamos a ver aquí otras funciones excepcionales que cumplen los cuerpos diplomáticos en algunos casos. Una es representar los intereses de un tercer Estado ante el Estado receptor. Pongamos un ejemplo concreto. Eh, Estados Unidos no tiene relaciones exteriores con Irán desde hace más de 40 años por el secuestro de los funcionarios de la Embajada Americana en Teherán en el año 79. Entonces hay unos países de la Unión Europea que le sirven de mediador ante el Estado iraní y todos los trámites consulares y que tenga que ver en relación entre los dos países o diplomáticos se manejan por medio de esos terceros. Aquí tengo entendido que Colombia tiene con algunos países que no tienen relaciones, también hace ese intercambio. Y también tiene el caso, como sucede con Chile, frente a las personas que viajaban antes a Australia porque Duque abrió la embajada. Pero antes quien viajaba, perdón, a Australia tenía que hacer todo el trámite consular y el trámite de inmigración por medio del consulado de Chile aquí en Colombia. Eso pues ya ha cambiado. Pero es un ejemplo de lo que les digo. Y hay otros países que no lo tienen o que no tienen relaciones con Colombia o que no tienen. Entonces toca por intermedio de terceros y así ocurre en otras partes. Bueno, ahora, ¿cuáles son los medios que tienen los diplomáticos para conseguir los objetivos nacionales en el campo de la diplomacia? Entonces, el medio más adecuado es negociar, pero no negociar como lo interpretan nuestros embajadores y cónsules. Ellos entienden negociar y hacer sus negocios particulares, es decir, para aprovechar la valija diplomática para que no les cueste enviar correspondencia y otras cosas, para que allá como tienen derecho a unos cupos, de acuerdo con los tratados internacionales para comprar cosas, entonces lo convierten en su negocio particular, terminan haciéndole favores a los amiguis de negocios personales por allá y la lista sigue. No, eso no es negociar, es negociar los
objetivos que tiene el Estado frente a ese otro Estado. Por decir algo, se requiere un TLC que mejore las condiciones para ambos países y se hacen todos los estudios. El señor embajador o la señora embajadora que está allá destacada en el país, pues tiene que hacer todo lo que corresponde a efectos de lobbies, de reuniones, de explicaciones, de trámites de documentos, o sea, ponerle orden a eso. No que se aparezca el que quiera a ir a negociar en nombre de Colombia y otro saltando largo. Y lo segundo es informar a su Estado por medios lícitos. O sea, eso que hacen las embajadas de la mayoría de las potencias, y en especial de los países con mentalidad bandoleril, como Venezuela, cuando estaba Rafael Correa desgobernando el Ecuador o Nicaragua, de meterse ya en los asuntos internos de cada país y apoyar la subversión y reunir delincuentes como sucede a diario en la Embajada de Cuba, donde delincuentes cubanos se reúnen con delincuentes colombianos, inclusive a complotar contra Colombia, pues eso es ilicitud. Entonces tiene que informarle, obvio, a su Estado lo que está pasando, pero no utilizar esos métodos ilícitos, entre otras cosas. Entonces, en síntesis, nos queda la primera enseñanza. La diplomacia es una extensión estratégica de los fines y la imagen del Estado. Recordemos que en el gobierno del señor Santos fue una cónsul y se emborrachó por allá en Washington y comenzó a maltratar a todo el mundo y se fue a alebrestar con la policía de allá y todos sabemos que la policía de allá se no le come cuento de que usted no sabe quién soy yo y se la llevaron detenida a la señora cónsul y entonces el señor Juan Manuel Santos tuvo fue que cambiarla y bajarle el perfil, pero eso ha sucedido, ¿no? Entonces, no es solamente que vaya a representar los fines del Estado y que argumente que como está trabajando muy fuerte en los fines y demuestre de pronto que está haciendo cosas, entonces se dedique a desdibujar la imagen propia y la del Estado, porque no se vale, y menos donde se sobreentiende por definición que la diplomacia es buen comportamiento, buenos modales y altura para hacer las cosas. Ahora miremos un segundo concepto, que es la geopolítica. Y aquí sí que insistimos. Cualquier hablador en los medios de comunicación, en la academia, en reuniones sociales, habla de la influencia geopolítica, el salto geopolítico, la acción geopolítica, y resulta que ni siquiera tiene claro qué es la geopolítica. Entonces vamos a ver unas definiciones muy breves para que nos quede fijo cuál es el concepto de la geopolítica y vamos a buscar cómo la hacemos interactuar con la diplomacia. Entonces la geopolítica ante todo es una ciencia o una disciplina que es transversal, que estudia los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. A golpe de vista, esta es una definición muy clara que indica que la geografía, tanto humana como física, influyen, qué efectos causan en la política y las relaciones internacionales, en la política tanto interna como externa. Entonces, el caso nuestro es muy especial. Tres cordilleras, varios valles, selvas, llanuras, desiertos, montañas, lagunas, lagos, ríos, mares, vecindario con varios países con problemas difíciles. Quiere decir que hay todo un contenido geopolítico. La gran duda que tenemos nosotros es si todas esas personas que llegan a ocupar altísimos cargos, ministros, viceministros, directores de departamentos administrativos, senadores, representantes a la Cámara, gobernadores de departamentos fronterizos, etcétera, tienen claro o siquiera manejan esta noción de qué es la geopolítica y cómo influye la geopolítica en su gestión. Esas son preguntas para evaluar y analizar. En otra medida, otra definición, es el estudio de la política exterior para entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional
mediante variables geográficas. Entonces vemos aquí que las variables geográficas vuelven a incidir en la geopolítica. Bueno, al fin y al cabo, geo es geopolítica, es terreno, ¿no? Y cómo la naturaleza, las condiciones geográficas que producen lo más importante que necesita la humanidad, que son los recursos naturales, renovables y no renovables, influyen en la política exterior. Y lo estamos viendo. Las migraciones masivas que hay por efectos del cambio climático son fuertes en algunas regiones del África y del Asia, y entonces eso influye en la política exterior de esos países, porque el ser humano, por naturaleza, es un animal que se defiende, y entonces si se le está yendo la vida ya, pues sale a buscarla, y si no es en su país, se va para otro. Igual sucede con los problemas económicos y los problemas políticos. Entonces ya hay una política exterior que si no está plenamente definida, si no se cumple lo elemental de la diplomacia, que es estar en permanente interacción con los gobiernos de los países que van a ser afectados por nuestras acciones, pues los problemas nacen, ¿no? Surgen, elemental. Entonces es otra forma de ver la geopolítica, cómo se influye en las relaciones internacionales por efectos de las variables geográficas. Luego venimos a otro tercer concepto, que es la causalidad espacial de los procesos políticos y de los próximos o futuros efectos de los mismos. Entonces volvemos a ver que encontramos aquí que como en el segundo hay una predicción, una prospección, una visión hacia adelante, una concepción de ir más allá y de hacer lo que tanto insistimos aquí en la Fundación. Cada vez que hacemos un evento académico, es que no nos limitemos a lo medianamente que podemos adquirir como conocimiento, sino que siempre miremos mucho más allá, exploremos y miremos el horizonte, porque en esos horizontes es donde está la prospección. Entonces aquí vuelve y habla de cómo hay una causalidad espacial de los procesos políticos. O sea, ya articula toda la geografía humana con la geografía política y dice, bueno, ¿y esto para dónde va? ¿Qué es lo que desafortunadamente no tienen nuestros dirigentes políticos? Porque como están pensando es en sus intereses personales, entonces no miran más allá de la nariz y creen que con una decisión que ellos toman, como el señor Petro, ya se acaba la minería eh, extractiva y se acaba también la extracción de petróleo ya, el país entra en otro, bueno, ¿y esa vaina cómo va a venir dentro de 10 años? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Cómo va a afectar la economía en tanto tiempo? No, no, eso no importa, yo soy el presidente y yo mando y los demás hacen lo que yo digo. Entonces, ese es el problema, que ni él ni los que lo acompañan entienden que un estadista lo que tiene que ser es prospectivo, y para ser prospectivo hay un solo secreto, entender la geopolítica, porque vemos que hay una causalidad de espacio con geografía humana frente a lo que va a ocurrir. No nos parece que esto sea tan complejo de entender, sí difícil de aplicar, sobre todo cuando hay esos vicios y esas corruptelas en nuestra dirigencia política. Ahora entremos a ver otro aspecto interesante aquí. ¿Qué es o en qué radica la multidisciplinariedad geopolítica? Entonces, la geopolítica no es simplemente de mirar cómo incide un país en otro o en un entorno, es que contiene elementos que la nutren de la historia. La historia es fundamental, es la madre de todas las ciencias sociales y de la geopolítica con mayor razón, y tiene una causalidad que hemos analizado muchísimas veces aquí. Es que la geopolítica es la hija rebelde de la historia, porque la historia la pueden acomodar de mil maneras y sigue siendo ciencia, ¿no? Porque la acomodan con documentos, pero es que los hechos que se suceden como consecuencia de otros hechos sacan a la luz las verdades. Entonces, por ejemplo, en la memoria histórica que hemos venido reiterando, que ese cuento que nos han echado de que el Frente Nacional fue la novena maravilla y trajo la paz a Colombia, la geopolítica se encarga de demostrar que no, porque la conflictividad sigue en las mismas regiones, porque en esas regiones donde iniciaron todas las violencias, surgieron otras,
y porque definitivamente los programas que han aplicado los diferentes gobiernos no han tenido un enfoque prospectivo. De igual manera, pues se basa con las relaciones internacionales, la cantidad de problemas que hemos tenido en nuestras fronteras con los vecinos, los tratados que no se han cerrado, las diferentes limítrofes que todavía existen, la trapacería de Nicaragua para pretender robarnos 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, etcétera. Ahí están presentes. Y la geografía política sigue presente. Ahí tenemos el problema de Antioquia y la costa atlántica pretendiendo federalizarse y separarse. Tenemos los problemas de abandono que hay en las regiones de la Orinoquía y la Amazonía. Tenemos el problema de las migraciones en Bogotá, Cali, Medellín, de flujos humanos que salen o por la violencia del terrorismo o por la violencia económica y tienen que abandonar sus regiones y venir a las capitales a sobrevivir, porque es la natural defensa que busca el ser humano. Se nutre de la ciencia política como contexto, como construcción, de la sociología, porque la sociología es muy relacionada con la geografía humana y con los comportamientos colectivos, de la antropología, porque estudia las etnias, las tradiciones, las culturas, y alguna que no la contemplan en las definiciones, pero que de la propia cosecha le agregamos, que es la estadística, porque un gobierno que no maneje estadísticas, pues no tiene prospección. Un analista geopolítico que no consulta las estadísticas no entiende ni cómo vienen los problemas ni hacia dónde van. Hoy la estadística está adquiriendo una fortaleza impresionante en la historia, sobre todo en la historia reciente, porque de la historia pasada existen documentos, pero no se han cuantificado todavía. Hay trabajos de historiadores que han cuantificado muchas cosas, pero falta. Bueno, en los países del primer mundo hay mucho avance en eso, pero en los nuestros no sabemos ni siquiera qué es un archivo de historia todavía. Bueno, y de igual manera estudia el orden establecido, o sea, cómo está estructurado el Estado. No quiere decir que sea perfecto, sino cómo está establecido, según las características económicas, culturales y los recursos que tenga el Estado. Entonces, ese orden establecido, pues es lo político, desde luego. Y lo otro es lo económico, lo cultural y los recursos que tiene ese Estado, cómo los emplea o si está dejándose de expoliar. Y desde luego, pues establece una situación geográfica relativa entre el vecindario o frente a quien tiene intereses. Lo más visible que tenemos en este momento para entender los problemas del mundo, Ucrania y Rusia. Rusia sabe que la riqueza que tiene Ucrania no la tiene en su territorio, que además es muy rico. Rusia tiene muchas riquezas, pero la riqueza, sobre todo agropecuaria, que tiene Ucrania, no la va a suplir nunca Rusia por el clima. Entonces ahí vemos que hay una relatividad geográfica de recursos con un modelo. Pero eso ocurre aquí en Colombia entre los departamentos. El departamento de la Magdalena tiene una relatividad geográfica muy fuerte con La Guajira, eh, los llanos orientales con las montañas de Boyacá y Cundinamarca, etc. Ahora miremos otro aspecto esencial, que es la objetividad de la geopolítica. O sea, ¿a qué objetivo le apunta eso? ¿Qué es lo que debemos entender por los objetivos de la geopolítica? Y hemos insistido mucho en Fundel que lo que no tiene objetivo no tiene razón de ser. Lo que no se hace con un propósito definido, con un objetivo, pues simplemente es mejor que no se haga. Entonces, si eso es así, la geopolítica se centra en el poder político. Aquí estamos hablando de otro concepto, poder político. Y aquí es porque hemos escuchado a muchas personas de las reservas que dicen que por el hecho de que las fuerzas militares hacen parte del poder nacional, ya están en capacidad y deben hacerlo según esa visión de ir a contrarrestar y de ir a ponerse a lengua con el presidente de la República. Y resulta que eso no es poder político, eso es politiquería también. El poder político es una institución
y las instituciones tienen unos parámetros muy claros y nadie puede salirse de la institucionalidad y eso es lo que garantiza que haya imparcialidad y transparencia. Entonces, esa geopolítica se centra en esa institucionalidad que garantice el poder político en relación otra vez con el espacio. Entonces, miren ustedes que se preocupa muchísimo por todo lo bueno, lo malo y lo feo que suministra o proporciona el espacio. Y eso se siente en los países desarrollados cuando se va. Entonces, si uno camina por el sur de Francia, en los viñedos que hay allí, está entendiendo que hay una relación entre la dirección política del Estado y la utilización de ese espacio geográfico con una visión prospectiva. Y si camina por el centro de Estados Unidos, pues ve todos esos grandes cultivos, esos ranchos que hay en Texas, o más hacia el norte, o Wyoming, por demás, donde está produciéndose una evidente relación entre el poder político que tiene la Unión Americana como unión, entre el Estado como parte federada y entre la localidad y sus habitantes frente a lo que produce la tierra. Insiste mucho que se relacione con los recursos naturales y la correlación de la historia diplomática. Entonces hemos mencionado aquí que mientras Colombia mira de soslayo y con desdén que el fallo de La Haya nos pretende expoliar 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial en una cuenca pequeña que es la cuenca del Caribe, China y otros países están con la avaricia de conquistar y conquistar más mares. Entonces se nota, se deduce, se infiere que nuestra historia diplomática ha sembrado unas raíces que creen que las relaciones amistosas es reunirse a tomar whisky en el cóctel con los del otro lado, o lo que es peor, tener muy buenas relaciones interpersonales ellos para su futuro y no para el futuro del país. En otra característica vemos que la geopolítica desde la óptica académica analiza la historia y las ciencias sociales en general, incluida la geografía, ¿no? Pero también la antropología, la sociología, la psicología, etcétera, frente a la geografía y la política. Hay unos autores, analistas, que inclusive están metiendo la medicina dentro de este campo, porque como ya hay tantos tipos de medicinas y ha habido tantos estudios de diferentes culturas, pues siempre un médico con su mentalidad científica dice, lo más actualizado que hay es este medicamento, pero ese no quiere decir que sea el único, porque hay otros estudios que se están haciendo. Y esa es la mentalidad del médico, ¿no? Siempre el buen médico, la investigación. Entonces quiere decir que la medicina también haría parte de estas ciencias sociales. Y vuelve e insiste, frente a la geografía y la política. Entonces miren ustedes que geografía y política van muy de la mano y es lo que infortunadamente nuestra dirigencia no ha entendido ni le importa. Entonces les parece, como decía el señor Caro, que qué pereza ir a la costa donde sea tanto calor y lo picaban los mosquitos y que eso era una desgracia ir allá, y lo mejor era quedarse en la hacienda de Sopó donde el clima era igual al de París en otoño o en invierno, porque no entendemos el valor de cada centímetro territorial y de cada recurso que hay en un país que es multidiverso, muy rico, pero quienes nos representan a nivel interno y a nivel externo están aislados completamente de estos conceptos. Y en tercera medida habla del pronóstico geopolítico, que es la prospección de la cual hemos hablado tanto, y entonces siempre tiene un peso importante la historia. Es decir, aquí una síntesis, un buen historiador debe ser un buen geopolitólogo, y un buen geopolitólogo debe ser un buen historiador. Entonces vamos a la segunda síntesis. La geopolítica es una extensión estratégica de los fines y los intereses vitales, y por eso lo colocamos aquí con mayúscula, vitales. Ustedes saben que vital
significa vida o muerte. Entonces nos preguntamos ahí para reflexionar, ¿tienen claro nuestros gobernantes, nuestros dirigentes de los partidos políticos, de esas 37 empresas electorales y esos salvadores que nos aparecen todos los días, que hay que sacar a Petro porque es lo peor? Y es cierto, el señor ha fallado muchísimo, pero no nos proponen nada frente a los intereses vitales del Estado. No, no, elíjame a mí, que es que yo llego allá. ¿Y a qué llega? A nombrar a los mismos amigos de él que llevaron a que el señor Petro ganara. O sea, seguimos en un círculo vicioso. Entonces, veíamos que la diplomacia ve la imagen y los fines del Estado. Y aquí vemos que la geopolítica ve con los fines del Estado y los intereses vitales del Estado. Por eso se insiste tanto desde la cátedra geopolítica que quien pretenda gobernar, sea el pequeño o el grande, tiene que tener muy claro el concepto geopolítico, porque él no está gobernando máquinas, robots, sino que está gobernando seres humanos cuyo destino depende de que se cumplan los fines para lo que está estatuido ese Estado y los intereses vitales que son, pues, partamos por el oxígeno que se debe tener, por el agua, por los recursos que facilitan la seguridad alimentaria, que facilitan la vivienda, que facilitan la educación. Pero hay unos intereses vitales que tiene un Estado y fundamentalmente la seguridad. ¿Será que lo tienen así de claro? Bueno. Ahora entremos a otro tercer concepto. Ya vimos geopolítica y diplomacia. Hablemos de este, que la palabra estrategia la utilizan hasta los jugadores de fútbol, ¿no? Pero cuando se habla de inteligencia estratégica, es la acumulación de datos verídicos o no verídicos, falsos, positivos, exactos o inexactos, para hacerle un ciclo de inteligencia que termina con la difusión. Comienza con la recolección, la interpretación, el análisis, la evaluación, y luego viene la divulgación. Eso todo militar que entra a una escuela le enseñan el ciclo básico de inteligencia, se lo aprende de memoria: recolección, evaluación, interpretación y difusión. Y todo eso es un análisis. Entonces, aquí estamos hablando que es una información privilegiada que permite planificar la estrategia nacional para el país. Pregunta del millón para todos ustedes: ¿será que ha habido un solo candidato que realmente estudie la inteligencia estratégica con sus asesores y mire las potencialidades, los defectos, los que tiene el país, y luego se siente con base en eso, con esas matrices, y diga, la estrategia para arreglar el país es esta? Pero aquí nos aparecen salvadores por los días. Uno pensaría que esos salvadores y salvadoras que nos están diciendo que son la solución después de que se vaya el mandatario de turno, si habrán pensado en inteligencia estratégica, si habrán acumulado o tienen equipos de acumulación de información privilegiada para que cada acción que vayan a tomar la tomen sobre hechos analizados. O vamos a otra vez a la respuesta tipo Noemí Sanín, de que todos los pobres iban a tener un préstamo para que, un plantecito, decía ella, para que cada uno pusiera una tienda. No se sabía entonces quién le iba a vender a quién, porque todos iban a tener tiendas con su plantecito. Eh, la inteligencia estratégica va muy relacionada con la geopolítica porque es prospectiva, es analítica, mira hacia adelante, evalúa el futuro, determina los objetivos que se deben trabajar a futuro. ¿Con base en qué? Pues en las amenazas reales que tiene, los riesgos, las oportunidades que tiene el país, las fortalezas y los recursos disponibles. Segunda pregunta del millón: ¿será que nuestros embajadores, cónsules, ministros de comercio exterior, cancilleres, presidentes, congresistas de la Comisión de Relaciones Internacionales, congresistas de lo que tiene que ver con energía y con recursos energéticos, eh, los que hablan de defensa nacional, ¿será que alguna vez han pensado en esto?
en que Colombia hay que proyectarla desde el Congreso de la República a partir de la, las amenazas, los riesgos, las oportunidades que nos produzca una información decantada de inteligencia estratégica. ¿Habrá algún partido político que alguna vez ha pensado en eso? ¿O su inteligencia estratégica se limita más bien es cómo hacemos la jugada aquí, cómo hacemos allá, cómo ponemos a este, cómo le conseguimos los votos, cómo sacamos a este del camino, cómo nos aliamos con aquel grupito para hacer la trapisonda? ¿A cuál de las dos inteligencias estarán dedicados? Y lo mismo que en las ciencias militares siempre se habla del poder tangible e intangible de las amenazas. Entonces, no basta, por ejemplo, en el caso de Colombia, que se sepa que Rusia ha vendido un armamento importante a Venezuela y desde luego es un gran riesgo. Eso es lo tangible, pero lo intangible que tiene que ver con la moral combativa, el entrenamiento, la ética, la mística, la tradición militar del país, la identidad que tiene cada soldado con su fuerza, eso estará al mismo nivel de esa dotación. Entonces eso lo determina la inteligencia estratégica mediante un proceso, mediante la acumulación de la información y a partir de ahí se planifica la estrategia. Entonces, nos parece que tenemos que enriquecer mucho esto e insistirle mucho más a estas cosas que ponernos a publicar así porque sí el proyecto, porque se degenera. Primero formemos este criterio, este concepto, y ahí sí avanzamos en lo otro. Entonces vemos un nuevo elemento, que es el poder nacional, y es el que estábamos explicando ahora, que hay muchos ciudadanos que portaron el uniforme que no tienen claro este concepto y dicen que el ejército tiene que, los generales, pararse en la raya y que no, esa no es la función de los generales, porque el poder nacional es una sumatoria de fortalezas de una nación que le permiten establecer una estrategia de desarrollo. Miren ustedes, la función del Estado es bienestar a partir de desarrollo y seguridad. Y lo esencial es el desarrollo. Y para que ese desarrollo funcione, debe tener una seguridad muy fuerte. ¿Para qué? Pues para alcanzar objetivos nacionales, superando nuevamente obstáculos tangibles e intangibles. Entonces, ahí abarca, al decir que los obstáculos tangibles e intangibles, abarca todo, todos los campos en los que el país tiene que defenderse y mostrar su fortaleza. ¿A dónde queremos llegar con esto? Está dentro de la mente de nuestros dirigentes colombianos, a esos que llaman estadistas, entender que este poder es un concepto que no se puede, es un concepto intangible, pero que a la vez tiene toda la capacidad tangible del uso de las fortalezas en todos los campos, o lo que tenemos es una cantidad de manzanillos politiqueros que se autodenominan estadistas y que la prensa se encarga de colocarlos en el cielo con todos esos títulos que les dan y hacen que únicamente manejen lo que ellos consideran como poder político, que es personal y que está manipulando al poder económico, que la empresa sigue creciendo y sigue pagando impuestos y los colombianos seguimos pagando impuestos y el país crece según esas cifras y estadísticas, pero ese crecimiento es selectivo, es seccional, es a un solo aspecto de la economía del país o es global. Entonces, si no es global, se podrá decir que es un elemento del poder nacional o que es parcialmente un elemento del poder nacional. En tercera medida, el poder militar. Desde antes del discurso del señor Lleras en el Teatro Patria en el año 58, siempre se ha visto a los militares colombianos como un mal necesario de la democracia, de ellos, ¿no? De los dueños del poder. Porque es que es democracia porque los eligen a ellos, pero ellos nunca democráticamente elegirían a nadie que no esté en su esfera. Entonces, ese poder militar es para utilizar la fuerza cada vez que ellos necesitan ser eh, validados en sus intenciones. Y llegó el señor Lleras Camargo con la tarea acordada en Bernidor y Sitges en Europa
de sacar del camino al general Rojas y cualquier intento de que los militares gobernaran, y nos vendieron esa idea de una prevalencia del poder político sobre el militar. Y entonces el poder político tiene prevalencia sobre nosotros si se interpreta bien la construcción política. Pero aquí se interpreta es que es una élite que maneja ese poder y lo demás está subyugado, y entonces los militares están obligados a ser subyugados por ellos y a actuar contra todo lo que se les oponga. Ese es el concepto que tienen ellos. Pero el concepto real es que son cuatro entidades porque hay un poder que es intangible y que cruza de aquí para acá con el poder político. Esos dos son intangibles, porque es que uno no puede ver la política, la cumple, la experimenta, hace lo que la política le dice, pero no la puede coger y contar. En cambio, el poder económico y militar sí lo puede contar, porque dice hay tantas brigadas, tantos batallones, tantas divisiones, hay tantos hombres, tantos fusiles, tantos cartuchos. Ahí, bueno, se puede contar, se puede establecer frente un poder relativo de combate frente al país vecino. Pero el poder y lo mismo el poder económico se puede hacer lo mismo, ¿no? Cuánto dinero hay en los bancos, cuánto representa la propiedad física, o cómo se cuantifica, con qué cifras el catastro, etcétera. Pero el poder psicosocial es la identidad que tiene la sociedad con su nación. Entonces, viene otra pregunta de los 3 millones de dólares. Nuestra dirigencia política ha entendido los campos de esos poderes, ha entendido la dimensión del poder psicosocial, ha entendido que esto es un trabajo articulado de cuatro poderes y no que hay uno que por medio de triquiñuelas utiliza los otros tres. Porque cuando la gente sale a protestar el 1 de mayo alebrestada por el señor Petro, porque no lo dejan gobernar, o alebrestada por otro mandatario en otra época, o alebrestada por el Partido Comunista, se está utilizando el poder psicosocial, pero se le está dando el empleo adecuado que requiere ese poder para desarrollar el país y mantenerlo equilibrado en cuatro soportes que debe tener. Entonces, si se quiere trabajar en política, si se quiere ahondar en el manejo político, hay que conocer estos elementos, dominarlos, explicarlos con cucharita para que las personas entiendan qué es lo que hay que construirle a Colombia. No es la pasión de salir a marchar, no es la pasión de salir a votar y de declararse enemigo del uno o el otro por un color político, por una bandera, sino entender dónde está la estructura del Estado y qué es lo que nos corresponde como ciudadanos. Entonces, síntesis, vamos a otra síntesis aquí. El poder nacional es la conducción estratégica de los fines y los intereses vitales del Estado dentro y fuera del país. O sea que el poder nacional, visto de otra manera, es un concepto geopolítico integral. ¿Sí ven la diferencia? La geopolítica tiene que ver con los fines y los objetivos o intereses vitales. La diplomacia con los fines y la imagen. Y el poder nacional es conducción, es acción, es dirección, es control, no de una persona en particular ni de su grupo, sino de un Estado completo, de una comunidad que ocupa geografía y que tiene una identidad psicosocial. Ese es el poder nacional. Así de grande es eso. Y se aplica hacia adentro y hacia afuera del país. Pero realmente esa influencia nuestra en el entorno es mínima. Y es tan mínima que el que quiere nos quita fronteras, nos maltrata a los conciudadanos, nos roba los recursos y hasta un mandatario con antecedentes bandoleriles como Daniel Ortega hace y deshace con nuestros pescadores y con nuestros recursos en el mar territorial colombiano. Entonces viene la primera pregunta, mi coronel Alarcón, con base en lo que vimos ahora, ¿cómo observa usted las políticas de Estado
con objetivos nacionales y el poder nacional en Colombia. Pues después de todo esto que vimos, ustedes verán si hay políticas de Estado, si hay objetivos nacionales y si hay poder nacional integral en Colombia o estamos divagando. Esa es la primera pregunta. Le pido el favor que el que se pase de 2 minuticos, pues le diga que alto el fuego, porque no nos vamos a poner a hablar aquí de lo que yo hice y lo que no hice y mi historia, y que no, sino concreto, esto. Adelante, mi coronel. Muy buenas noches para todos, en especial para los que no he tenido la oportunidad de saludarlos. Como siempre, pues la observación relacionada con los 2 minuticos. ¿Cómo observa usted las políticas del Estado con objetivos nacionales y el poder nacional en Colombia? Ya tenemos la mano levantada ya de la ingeniero Rosita. Por favor, adelante. Y se alista Yolanda. Muchísimas gracias. Justamente para el estudio del proyecto político estratégico de Fundel, hemos encontrado que actualmente nuestra Constitución carece de objetivos nacionales. Y por supuesto, está absolutamente falto del aspecto más importante para que se pueda concluir en un verdadero poder nacional en la cabeza de todos y cada uno de los funcionarios. Y por supuesto, necesitaremos, una vez estructurado nuestro centro de estudios e investigaciones geopolíticas y geoestratégicas, que seamos la entidad capaz de capacitar a todas las personas, muy especialmente las de los altos cargos en el país, para que puedan entender lo que son las políticas de Estado y aplicarlas correctamente en el ejercicio del poder nacional. Muchas gracias. Gracias. Adelante, por favor, Yolanda. Coronel, muchas gracias. Yo paso, le doy la oportunidad a otra persona, por favor. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos con mi doctora Ethel. Muy buenas noches a todos. Yo creo que es acéfalo, con muy poca veracidad en los asuntos, es muy extrovertido y no hay salida. Si no se presenta una metodología nueva, innovadora y veraz, que creo que va a ser avasallante, no lo veo bien desde fuera como estoy. No tiene consistencia, no es respetable, la verdad. No hay modo de tener principio y fin y una finalidad de continuar. Esa es mi visión. Bendiciones a todos, muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora. Tiene la palabra, por favor, Alexandra. Adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Yo veo que el gobierno del presidente Petro, yo no quisiera subestimarlo, porque sí veo que tiene una estrategia geopolítica bastante clara. ¿En qué sentido? Petro está trabajando para un movimiento no nacional, sino aliado primero con Venezuela y detrás está Irán. Entonces, este proyecto bolivariano de volver a unificar el bloque americano, una moneda común, porque la economía es el fuerte. Entonces, toda esta estrategia que se está sucediendo no es porque a Petro se le ocurrió, no es porque Petro esté muy bruto, no, Petro todo lo contrario, el hombre lo que pasa es que él es muy inteligente dentro de su ignorancia y dentro de lo que él ha vivido, dentro de su ideología y su partido, como le pasa al ser humano, que el ser humano es de ideologías. Entonces este hombre tiene todo un propósito de unificación de bloque. Está muy aliado al país vecino, que lo sabemos,
Y como alguna vez mencionaron en noticias, tiene Irán un par de misiles apuntando a Colombia. ¿Con qué objetivo? Pues entonces no lo veíamos. Hoy tampoco lo vemos muy claro, pero con total seguridad está en medio de un proyecto, de los proyectos globalistas que hay en este momento, y Petro está trabajando en eso fuertemente. Tiene toda una ideología muy clara, la izquierda se utiliza como medio, porque realmente ese no es el fin, pero si es buscar un bloque, empobrecer y desordenar la población para que se dé una guerra civil, es la estrategia. Muy seguramente el hombre va a dar un golpe de Estado. Me preocupa si los militares colombianos están realmente, o sea, porque sé que no lo apoyan, pero ¿qué pasa si Petro da un golpe de Estado? ¿Estamos preparados para eso? Es la pregunta. Pero es un golpe de Estado que seguramente va a estar apoyado por una fuerza extranjera, no por una fuerza nacional. Gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, Eduardo Carrillo. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por darme la palabra. Vamos a ver, yo creo que, yo voy a poner encima de la mesa que Colombia necesita hacer un estudio y un análisis de su posición geográfica para hacer un buen desarrollo de sus recursos naturales y estratégicos. Yo diría de lo de estrategia, vuelvo al tema que decía antes el coronel Millán, muy bien dicho, con el tema del agua, del mar, etcétera, son las líneas fundamentales para conseguir directamente los objetivos geográficos del territorio. Ha habido países realmente que tenían 12 millas directamente de lo que era la limitación de su soberanía y lo ampliaron a 50 millas. ¿Por qué? Porque realmente veían que realmente la navegación va a ser una parte muy importante de recursos naturales para poder mover. Y esa es la geoestrategia directamente, o geopolítica también, para recurrir directamente a nuestros recursos naturales. Y ya con esto termino, yo me asombré muchísimo cuando llegué la primera vez a Colombia con los dos mares más grandes del planeta Tierra, resulta que no tienen ni una flota pesquera pequeñita. Eso me quedó totalmente sorprendido, lo dejo ahí. Muchas gracias. Tiene la palabra mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel, buenas noches. Bueno, yo pienso que las políticas de Estado en este momento son muy difusas porque la gente no las entiende ni hacia dónde están orientadas. Y las que hay están totalmente desarticuladas con los objetivos nacionales, que también son prácticamente inexistentes. El poder nacional está siendo orientado para satisfacer los caprichos e intereses del mandatario de turno. Gracias, mi coronel. Gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Bueno, Eugenio, buenas noches al señor coronel Villamarín por sus ilustraciones frente a los diversos temas de la política colombiana. Bueno, a mí me parece que las políticas del Estado y los objetivos nacionales, pues, se han venido cumpliendo, pero no de manera continua. Y pongo de ejemplo el caso de la producción de energía eléctrica a través de las hidroeléctricas, que es un medio que facilita en nuestro país por la conformación, como lo insistía el señor coronel Villamarín, de la conformación del territorio por sus valles, sus montañas y la producción de agua en determinadas zonas. Lo que pasa es que no ha habido continuidad en esa política y por consiguiente el poder nacional en Colombia pues no puede ser más fuerte porque si se tuviera en cuenta esos recursos, es posible que pudiera estar vendiendo más energía producida por el agua a otros países que no tienen esa facilidad. Gracias. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches a la sala. Gracias, señor coronel Alarcón. ¿Me copian? Muy bien, adelante, por favor, mi coronel. Gracias. Bueno, está escrito, está determinado
que el poder nacional es la conducción estratégica de los fines y los intereses vitales del Estado dentro y fuera del país. Entonces mi respuesta sería la siguiente. No hay políticas de Estado con objetivos nacionales. No obstante que el presidente en su programa de gobierno podía determinar unas políticas de Estado con objetivos nacionales. Como no están determinadas, entonces tenemos como consecuencia que no hay una conducción estratégica del poder nacional. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Finalmente, Eduardo Patiño, adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, en cuanto a la pregunta, yo pienso que dentro de las políticas del Estado del actual presidente está, en materia de política internacional, está aliarse o posicionarse con el Foro de Sao Paulo. Lo que pasa es que ustedes saben que dentro de la opinión pública generalizada, muchos desconocen qué es el Foro de Sao Paulo, en qué consiste el Foro de Sao Paulo, pero Petro está con el Foro de Sao Paulo. Eso está más que claro. Vemos que en política internacional estuvo avalando las políticas de Daniel Ortega en Nicaragua. Y por el otro lado tiene muchos conexos con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y es probable que Petro sea un intermediario para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el objetivo de que Petro convenza a Maduro, tenga un poder de disuasión con el presidente de Venezuela para admitir observadores internacionales a las próximas elecciones del 28 de julio, debido a que Estados Unidos restableció sanciones contra Venezuela. Entonces, yo creo que eso es un perfil con el Foro de Sao Paulo. Y dentro de los objetivos nacionales, yo veo que es subrepticiamente demostrar una supuesta democracia liberal, pero subyace un socialismo estilo cubano, o un socialismo también leninista, que la quiere extraer poco a poco, sacarla a flote poco a poco, si va ganando poder. Eso es lo que está buscando, ese es el objetivo de Gustavo Petro. Pero yo creo que esa es la geopolítica de él. Pero él es una extensión del Foro de Sao Paulo. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Mi coronel Villamarín. Perdón, ingeniero Rosita tiene el micrófono abierto. No sé si desea agregar algo. No, muchísimas gracias. Bueno, mi coronel, ahora viene una segunda pregunta más cercana a la geopolítica y la diplomacia, o sea, lo que hace el Estado colombiano en el exterior. Primero estábamos mirando lo que hace en el interior, ahora lo que hace es el exterior. ¿Cómo encuentra usted o cómo observa, o cómo analiza, cómo categoriza la relación de la diplomacia y la geopolítica que ya vimos? Que la diplomacia es la imagen y los fines, y la geopolítica pues va mucho más con los objetivos, con los fines, con los proyectos que tiene el Estado. Entonces, ¿cómo observa usted eso frente a los objetivos nacionales y la capacidad de construir poder nacional, no solo de este gobierno, sino en el contexto de cómo se ha manejado ese tema? Adelante, mi compañero. ¿Cómo observa usted la relación de diplomacia y geopolítica del Estado colombiano frente a objetivos nacionales y el poder nacional? Adelante, por favor, ingeniero Rosita, que tiene el micrófono abierto. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Realmente es bien complicado el tema porque justamente, a pesar de que hay una escuela de diplomacia perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores, las personas que cursan esos currículos
generalmente no son las personas de carrera diplomática que manejen los objetivos teóricos, porque no hay realmente tampoco objetivos nacionales que sustenten pues el poder nacional. Y las personas que nombran generalmente en los cargos en las embajadas y de los importantes renglones dentro de cada embajada, pues tampoco están muy enteradas de realmente cuáles son las necesidades reales del país, y tampoco tienen los conocimientos en geopolítica para poder afrontar, tampoco sin objetivos nacionales, lo que tendrían que hacer en la búsqueda de mejores oportunidades para el ejercicio del poder nacional. Muchas Muchas gracias. gracias, ingeniero. Alexandra, por favor, adelante. Gracias, buenas noches. Conectando con la respuesta de Eduardo anterior del Foro de Sao Paulo, a mí me gustaría ser así de optimista como él. De verdad me gustaría confiar en esa perspectiva, porque son diferentes perspectivas las que estamos viendo. Yo no soy tan positiva. Por ejemplo, en estos días vimos que de Estados Unidos hicieron una queja y el canciller colombiano se quejó porque están estudiando el hijo de Petro, la corrupción, es decir, todo lo que está sucediendo ahora. Acabo de ver en el noticiero, por ejemplo, que Petro dice que es el gobierno que menos dinero ha gastado de los últimos años, porque todo es mentiras, ¿no? Es un juego de psicología política, como se estaba mencionando ahorita, psicología social, poder de la psicología social, con una manipulación de una serie de cosas. Se le criticó al gobierno colombiano el proceso con todos los fondos que fueron llevados a la campaña de Petro, y nuestro canciller, que no es diplomático, que no ha cursado la carrera diplomática, como ya lo decían, pues yo creo que se defendió muy bien diciendo, es problema nuestro, es nuestra soberanía. O sea, la respuesta estuvo muy bien dada, estar defendiendo la soberanía. Por este hecho, yo no veo, por ejemplo, que Estados Unidos esté realmente interesado en puede querer un vínculo con Colombia, pero lo que está también buscando es que no haya una reelección, que no, tratando de evitar lo que se proyecta, que ya pues se ve. Entonces, en términos de diplomacia, pues tenemos una persona que seguramente está asesorada, la está llevando, pero no es una buena diplomacia, es decir, no es diplomacia, porque la diplomacia tiene unas relaciones, un derecho internacional detrás que, aunque se está utilizando, pues no se está usando de la mejor manera, porque se está llevando para un objetivo muy estratégico, y es eh, separar a Colombia, aliarlo más bien a Venezuela. Gracias. Muchas gracias, Alexandra. Doctora Ethel, adelante, por favor. Yo no encuentro un buen cauce, no hay buena representación diplomática, porque las buenas relaciones diplomáticas son beneficiosas siempre y terminan en buena negociación vinculante. Y creo que en cada una de las intervenciones que ha hecho no abre caminos, no se firman acuerdos, no se habla públicamente de los logros, como si no fuese nadie representando a Colombia, haciendo una buena senda y justamente una buena representatividad diplomática que tiene que ver justamente con la psicosocial, la actividad que implica ser diplomático en esa relación para beneficiar, pero no hay ni positividad ni negatividad, no hay comunicación en camino a desarrollar hasta políticas públicas, si se quiere, en ese efecto político tan necesario, porque no hay un camino, no hay un camino trazado. No se deja participar un Estado abierto, está cerrado, está mal representado.
Esa es mi sensación y es lo que se ha hablado acerca de las relaciones que hay actualmente con Colombia. Muchas gracias. Gracias, mi doctora Ethel. Tiene la palabra Eduardo Carrillo. Ay, perdón. Gracias, Perdón, Eugenio. Eduardo, es que la Yolanda levantó la mano. Bueno, Por favor, entonces, adelante, Yolanda. Ya te doy la palabra, Eduardo. Bueno, yo quería decir, o quiero decir, que nosotros tendríamos que enfocarnos a saber si la diplomacia, a ver si la diplomacia nos está ofreciendo a todos una política del presidente Petro o una política de la nación Colombia. Porque si uno va a ver, y no es de ahorita, desafortunadamente, a una de las partes que también debe hacer una embajada en el exterior, ¿sí? Con todo ese cuerpo diplomático que tienen, con todos los recursos que se gastan en esto, pues es dar a conocer a una nación con sus fortalezas, con toda su belleza, con todo su folclor, con todas sus riquezas. ¿Para qué? Para que esto abra mercados, para que tengamos un turismo, para que tengamos todo, y que en el momento que nosotros llegamos a otros países, pues no estemos tan estigmatizados como estamos en este momento, en donde a uno le preguntan, "Where are you from?" Entonces, "I'm Colombia." Y entonces la gente le dice, "Ah, Colombia, coca." Es el único reconocimiento que tenemos. Yo creo que es una labor de los representantes en el exterior, eso, ¿no? Dar a conocer en su diplomacia, en sus cócteles, en sus whiskies y en todo, como lo dice el coronel Villamarín, pues que también nos den a conocer este país como está, ¿ya? Ahora bien, si uno va a ver la embajada de Marruecos, a ver qué intereses tiene Marruecos en este momento aquí en Colombia. Las de los países árabes la tenemos clara, que es venir a abrir todo lo que corresponde al piedemonte llanero y a los páramos para sacar las piedras preciosas, y en fin. Entonces, ¿cuál es la diplomacia? Intereses personales. No hay aquí en este momento en la diplomacia una actuación geopolítica. Gracias. Gracias, Yolanda. Tiene la palabra Eduardo Carrillo. Ahora sí. bueno, gracias, Eugenio, por darme la palabra. Yo realmente quisiera también avanzar un poquito en lo que se está comentando. Es que creo que lo que necesitamos en Colombia es tener, pues no sé, diplomáticos de carrera totalmente experimentados para poderlo llevarlas a las embajadas y a los consulados. ¿Por qué digo esto? Porque realmente allí se está jugando directamente el pan de cada día y la geopolítica a través mundial. Con lo cual, si no llevamos a los mejores y gente preparada que sepa de ese elemento, pues mal lo llevamos. Porque en esto creo que en este momento lo que estamos haciendo mal es realmente llevando la diplomacia al campo de la política. Y realmente en la diplomacia o en las embajadas y consulados lo que están haciendo es más políticos que diplomáticos, con lo cual tenemos un gran problema. Eso es no defender directamente al Estado, no defender directamente nuestros propios recursos y nuestra propia geopolítica. Gracias. Gracias, Eduardo. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas noches. Bueno, en cuanto a la pregunta, yo veo que, pues de acuerdo a lo que se ha estudiado desde el punto de vista histórico, es que Colombia hay una ausencia de visión geopolítica por parte de la dirigencia nacional. Pues esto se demostró especialmente con la pérdida de Panamá. Y también con la entrega del archipiélago de los monjes por parte de Laureano Gómez. O sea, había una ausencia de visión geopolítica. Y entonces esto hace que nuestra relación diplomática sea más que todo de reacción y no de creación. No hay una relación de diplomacia de prevención tampoco, porque respondemos es frente a las demandas de otras naciones. Entonces, no hay una visión geopolítica. O sea, no tenemos visión geopolítica. Incluso no hemos pasado una realpolitik, por ejemplo, para fortalecer la soberanía del archipiélago de San Andrés y Providencia, por ejemplo, poniendo
bases militares más fuertes, por ejemplo, mejorando la base aérea, el Grupo Aéreo del Caribe, o mejorando la base naval, o mejorando los batallones que hay en el archipiélago. No hay esa visión geopolítica. Y entonces eso hace de que pues realmente no hay unos objetivos nacionales. Es decir, esos objetivos nacionales son más que todo de reacción, de defensa, pero no se pasa a la ofensiva, no se pasa a la prevención, ¿sí? Porque no es un Estado fuerte, y al no ser un Estado fuerte, entonces no es un Estado al cual los otros estados le tengan temor, como le dijeron a Napoleón, temido o amado, ¿cómo le gusta que lo traten? Entonces él dijo, me basta con que me teman. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Por favor, mi coronel Carvajal, adelante. Gracias, señor coronel Alarcón. ¿Cómo observa usted la relación de diplomacia y geopolítica del Estado frente a objetivos nacionales y frente al poder nacional? Bueno, respondería en la siguiente forma. La relación de diplomacia y geopolítica del Estado colombiano se dificulta, prácticamente no existe, toda vez que el Estado, al no tener objetivos nacionales o al no haber objetivos nacionales, es muy difícil, casi que imposible, la conducción del poder nacional en la diplomacia y en la geopolítica del Estado. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Yo considero que uno de los objetivos nacionales y del poder nacional debiera ser la autosuficiencia en asuntos alimentarios, asunto que se ha venido deteriorando frente a los diferentes tratados de libre comercio y que difícilmente el Estado colombiano, a través de los productores de antaño, pudieran haber seguido sobreviviendo cuando la producción de algunos productos como el algodón en las zonas del Huila, del Tolima, del Cesar y del Magdalena, pues las veía uno prósperas, pero poco a poco se fueron deteriorando porque no era competitiva eh, la, la producción eh, mediana frente a las grandes producciones del exterior. Igualmente con la parte de alimentos relacionados con el trigo, el maíz y la cebada, pues los obreros cundiboyacenses pues difícilmente podían competir trabajando detrás de la yunta de bueyes y del burro frente a la maquinaria en el exterior. Entonces, en ese aspecto, se ha abandonado la diplomacia geopolítica. Gracias. Gracias, mi coronel. Y bueno, ya pasamos. Ingeniero Rosita, nuevamente tiene el micrófono abierto. Adelante, por No, favor. no, muchísimas gracias. No, lo dejé abierto. Mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, entonces hemos hecho el ejercicio del día de hoy. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hicimos para tratar de fijar conceptos. Volvemos al principio. Entonces, el tema del día de hoy era mirar cómo la diplomacia y la geopolítica articulan con el poder nacional integral un contexto fuerte para negociar con fortaleza estructural. Y si se mira palabras más, palabras menos, las naciones industrializadas, las naciones que llaman del primer mundo, tienen estos conceptos muy bien definidos y trabajan sobre proyectos a largo plazo, visualizan con perspectiva y sobre todo gravitan alrededor de objetivos, de intereses nacionales, de propósitos nacionales. Infortunadamente, el ejercicio de hoy nos demostró sobre argumentos
no sobre puntos de vista personal, con base en dos preguntas, estamos lejos de esto y que si se quiere hacer política, que es el mensaje final, debemos pensar ante todo en fortalecer estas fases, estos fundamentos, estas columnas, porque si no existe eso, pues es difícil tener certeza de qué es lo que se quiere hacer en política. Y simplemente hacerla porque el que está es malo y yo soy mejor, pues eso quiere decir que es como tener un gato, perdón, un perro de $1.000.000 y cambiarlo por dos gatos de 500.000. No se ha hecho ninguna solución. Bueno, entonces visto el ejercicio, primero miramos cuál es el objetivo de la diplomacia. Y lo puntualizamos mucho, lo reiteramos, es representar y velar por los intereses de un Estado y de su nación en relación con otro Estado u organismo internacional. Y hicimos unos recorridos por varios eventos en los cuales nos quedó la duda y la dejamos ahí gravitando, si realmente quienes nos representan como Estado, como colombianos, han hecho el ejercicio como es o se han dedicado a otros menesteres muy personales. Luego pasamos a ver cuáles son las funciones generales de los diplomáticos, qué es lo que les corresponde hacer. Y vimos que son tres: generar información fidedigna, sobre todo para el país que nos mandó, minimizar fricciones potenciales entre los dos estados y fomentar relaciones amistosas entre estados soberanos. Pero esa amistad no es como la interpretan ellos, que era ese amigo de todos los embajadores y cónsules. Es una de las condiciones que deben tener, pero esas relaciones amistosas significan llegar a los campos político, económico, cultural, tecnológico, comercial, de integración, de defensa mutua, de intercambio de información, bueno, unas cosas ya mucho más avanzadas, que es lo que poco o nada se ve. Porque está hablando de estados soberanos, no es de personas. No es que lo nombraron de embajador para mandarlo al exilio de la diplomacia a que viva bueno, con una buena ingreso en dólares y en algunos casos hasta con la casa, carro y beca, ya como ocurre en París, en Roma, en Madrid, New York, en Washington. Entonces, tenemos tres funciones claras que les corresponde a estos personajes, que también nos quedó la duda si las están cumpliendo. Luego vimos otras dos tareas excepcionales que cumplen, que fundamentalmente es servir de representantes y de mediadores en eventos en los que estados tengan diferencias fuertes y requieran intermediaciones. Y vimos que el método esencial para conseguir objetivos en diplomacia es negociar, pero no es negociar, hacer negocios particulares como lo interpretan muchos de ellos, ¿no? Aprovechar la valija diplomática, los descuentos que les dan, que tienen derecho a un vehículo, etc. Y desde luego es no caer en cosas gravísimas como el espionaje, porque una cosa es hacer inteligencia, es conseguir toda la información y tramitarla de manera fidedigna a su gobierno, y otra cosa ya es pretender intervenir en asuntos internos, hacer sabotaje, subversión y espionaje, porque obviamente cada país tiene sus medidas de seguridad en contrasabotaje, contra subversión y contra espionaje. Contrasabotaje para proteger las instalaciones y los recursos, contra subversión para proteger a las personas de actos criminales y contraespionaje para proteger los secretos de Estado. Entonces, en síntesis, todo eso que vimos, la diplomacia es una extensión estratégica de los fines y la imagen del Estado. Notemos aquí fines e imagen, pero nuestros representantes han creído que es la imagen personal de ellos. Así como cuando están en el poder en Colombia y se preocupan es en las encuestas, ¿cómo le ha ido a Petro? ¿Cómo le ha ido a Uribe? ¿Cómo le ha ido a Santos? Que el 70% les da favorabilidad, pero nunca hacen la encuesta es cómo le ha ido al país con ellos, cómo va la economía, cómo va la salud, sino siempre es cómo le ha ido a este señor con eso. Y por eso cuando salen al exterior llevan la misma idea, es cómo protege su imagen como embajador
que desde luego tiene que protegerla, pero lo más importante es cómo protege la imagen de Colombia, cómo llega a los fines del Estado. Luego vimos 3 definiciones de geopolítica, todas muy relacionadas con geografía, política y prospección. Geografía, política y prospección. Y fundamentalmente quien esté cerca de la geopolítica debe saber mucho de historia, debe tener una claridad fundamental de la historia, pero al mismo tiempo entender esa fenomenología de la geografía política y humana y tener la visión, la visual puesta en lo que puede ocurrir, no lo que se le ocurra. Porque cualquiera puede decir, no, es que yo preveo que, no es que prevé. ¿Con qué argumentos, con cuáles tendencias? Y lo veíamos en el conversatorio pasado, ¿no? Las tendencias, si es proyectiva, si es interpretativa, etcétera. Bueno, y luego vimos que la geopolítica es multidisciplinaria, que gravita alrededor de varias disciplinas, que todas la enriquecen y que todas la fortalecen. Luego vimos que hay un orden establecido, que es la parte política, y que hay unas características económicas y culturales relacionadas con los recursos del Estado. Por eso la geografía siempre será relativa en la acción política y esa es la geopolítica. Luego vimos aquí otro elemento que es la objetividad de la geopolítica con tres aspectos, perdón, y siempre tendiente a la prospección, a los recursos naturales, a lo que es el poder político bien entendido, más adelante lo recordaremos, y a esa correlación entre las ciencias sociales y la geografía y la política. En síntesis, llegamos a la conclusión de que la geopolítica es una extensión estratégica. Cuando hablamos de estratégica, entonces que tiene objetivos particulares, generales, líneas de acción, etcétera, y tácticas de los fines y los intereses vitales del Estado. Entonces, la diferencia es que la diplomacia procura los fines y procura la imagen del Estado para que tenga buena inversión, buenas relaciones, etcétera. Y aquí ya la geopolítica visualiza dónde están los intereses vitales. Y cuando hablamos vitales es porque es vida o muerte, lo que hay que defender. Posteriormente pasamos a ver la inteligencia estratégica, que se resume que es anticiparse con base en un análisis decantado de información a lo que le puede suceder al Estado, a su seguridad, a su desarrollo y a su prospección. Entonces la inteligencia lo que tiene que prever es acciones a futuro y hacíamos la pregunta si nuestros partidos políticos, 37 que tenemos aquí de garaje, y los dirigentes políticos que están afanados en que se vaya Petro para regresar ellos, están mirando con inteligencia estratégica de país o están mirando con la inteligencia estratégica de lo que le corresponde a su grupo y a su politiquería. Luego pasamos a ver aquí qué es el poder nacional. Es algo que es intangible, pero que al mismo tiempo tiene la contradicción que están partidos en dos elementos tangibles y dos intangibles, para garantizar la subsistencia total del Estado. De igual manera, pasamos luego a ver aquí que tiene 4 componentes, que son el político, el económico, el militar y el psicosocial, y que esos son interactuantes que están entrecruzados y que el político y el psicosocial son intangibles porque no se pueden ver, en cambio, ni tocar. En cambio, el militar y el económico son tangibles y son verificables, pero que en su conjunto, manejando los 4, es que la nación establece una estrategia de desarrollo. Por eso hemos recomendado en algunos centros que nos han preguntado que cómo se evalúa el liderazgo político y decimos con 2 aspectos, el desarrollo y la seguridad. Y el desarrollo con el plan de desarrollo. Es más, dentro del plan de desarrollo debe estar todo el proyecto de seguridad durante ese periodo. Entonces, en síntesis, el poder nacional es la conducción, ya es acción, de fines e intereses vitales y habla dentro y fuera del país.
porque el poder nacional es proyección hacia adentro y hacia afuera. En síntesis, es la geopolítica andante, es la geopolítica viva, actuante. Ese es el poder nacional. Y luego hicimos dos preguntas. La primera, ¿cómo observa usted a los políticos, cómo observa usted las políticas de Estado con objetivos nacionales y poder nacional en Colombia? Y palabras más, palabras menos, sus conceptos coincidieron en que como no hay objetivos nacionales, por ende no hay políticas de Estado y el poder nacional está representado en instituciones que están desarticuladas porque no hay partidos que las orienten y que fijen derroteros. Luego preguntamos, ¿cómo observa usted la relación de diplomacia y geopolítica del Estado colombiano frente a objetivos nacionales y el poder nacional? Entonces aquí también la coincidencia fue la misma, ya que no hay objetivos nacionales, el poder nacional es disímil y por ende nuestros representantes diplomáticos son escasos de conceptos geopolíticos y tienen una interpretación muy personalizada de lo que es las relaciones internacionales, que las consideran como una predestinación que tienen por estar allá y los demás colombianos antes les salimos a deber porque no están ellos representando con sus intereses personales y no nacionales. Entonces, hasta aquí llegamos. Mañana continuaremos con la actividad. Y antes del cierre, le damos la palabra a Alexandra, que levantó la mano, y luego de la intervención de Alexandra cerramos. Adelante, Alexandra. Gracias. Es que quería comentar, insistir un poco en esa política exterior, en esa diplomacia exterior aislacionista que está practicando el gobierno actual, que se evidencia en la fuga de capital extranjero, en la crisis del crecimiento, no hay desarrollo como está mencionando, y esta crisis económica que está viviendo Colombia en este momento, que es una caída bárbara, se manifiesta en la violencia. Entonces, tampoco tenemos seguridad. Entonces, vemos una caída, un declive del país a gran escala. En este momento, en Bogotá y en todos los departamentos del país está viviendo una violencia inmensa por esa falta de oportunidades, por esa crisis de empleo y, y ese aislacionismo. La empresa extranjera que generaba empresa ya no lo está generando, General Motors se acaba de ir, es uno de tantos ejemplos. Entonces, es una política aislacionista que es bastante preocupante. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alexandra. Entonces, como usted nos dice, lo que quiere decir es que no hay políticas. Y como no hay política, entonces son decisiones unipersonales del señor que está de turno, llegará otro que dice que es la solución, a decir es por aquí, luego aparecerá otro y dice es por allá. Y eso es lo que nos falta, construir unas políticas de Estado y colocarlas en la Constitución con base en unos objetivos nacionales. Pero nos parece también que esta es la forma de llegar de manera mayéutica a las conclusiones, a dónde está el problema, y no simplemente hablar por especular o con opiniones traídas de los cabellos. A todos muchísimas gracias, una Coronel. feliz noche y que Dios nos siga acompañando. Siga mi coronel con los Mi comentarios. coronel, Sí, señor. mi coronel, es que quería solo agregar dos cositas, ambas del mismo tema. Nosotros no podemos esperar mucho del canciller que está sancionado y del canciller que está encargado. He leído unos artículos en el fin de semana en donde, bueno, el primero, el que está sancionado, ya lo conocemos, es el defensor acérrimo y contacto de las FARC desde mucho tiempo atrás. Entonces no podemos esperar mucho de él, sino todo lo que sea pro FARC es de él. Y el segundo tiene una serie de antecedentes penales y delincuenciales de la Procuraduría que lo sancionó por peculado, y eso le dañó las aspiraciones de él a la gobernación del Chocó. Pero eso es lo que escoge nuestro presidente. Entonces, pues, hombre, no podemos esperar mucho de los que actúan de esa manera, escondiendo sus cosas anteriores, porque no están cumpliendo con lo que veíamos en la vez anterior, de que deben
tener los que van a integrar puestos en el Estado colombiano a través de las exigencias de la Constitución. Entonces no podemos esperar mucho de ellos dos. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, pues muchas gracias, muy amable. Entonces, feliz noche para todos. Que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Descansen, duerman y sueñen bonito. Buena noche. Dios